altar en este lugar para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Nos unimos, Señor, en cualquier parte del país, suramericano, Señor, cualquier país donde podamos llegar a esta transmisión, podemos adorar. Ahí en casa puedes rendirte, puedes adorar, puedes bendecir su nombre y poder decirle en esta hora que no hay lugar más alto que estar a los pies de Él. Una vez más, del lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar. vamos a declararlo. Están a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Tu pueblo te aplaude en esta hora. Tu pueblo te aplaude. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, en esta hora. Y agradecemos tu nombre por tu buen amor y tu buena bondad. Pueden sentarse, aún en sus hogares, pueden sentarse. Les saludamos de aquí, de la Iglesia Cuadrangular de Licua, de acá de Venezuela. Reciba un fuerte aplauso de todo este hermoso pueblo maravilloso. Amén. Quiero compartir una palabra, una inquietud que estuve hoy en el libro de Habacuc. El justo por su fe vivirá. Vamos a declarar conmigo, diga, el justo por su fe vivirá. Quisiera que me acompañaran en el primer capítulo de Habacuc. La primera queja de Habacuc. Capítulo 1, del 2 al 4. Y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, he de pedir ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú me salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, te bendecimos. Estamos agradecidos, Dios, por este tiempo. Señor, permite que tu palabra pueda llegar y hacer un efecto en nuestro corazón. Bendice, Señor, abrimos nuestros corazones, abre los cielos mientras tu palabra es predicada. Úsame como un vaso, como un instrumento para bendecir este pueblo y donde esta santa palabra pueda llegar, pueda traer una transformación en la vida de cada uno, Señor. De antemano te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Pueden sentarse. A manera de introducción, dice, el mundo parece estar bajo el dominio del mal. Cuando vemos Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda sin que tú me escuches? Parece ser que Habacuc se encuentra en una situación abrumadora, un poco desesperado. Ante a su queja, Habacuc le dice a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Diga, ¿hasta cuándo? Vuelve y repita conmigo, ¿hasta cuándo? Yo no sé si usted se ha encontrado en un momento como Habacuc, que uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo la escasez? ¿Hasta cuándo el problema? ¿Hasta cuándo esta circunstancia? ¿Hasta cuándo? El mundo parece estar bajo el dominio del mal.
Al igual que Habacuc, los cristianos a menudo se sienten enfadados y desalentados cuando ven lo que está sucediendo. No sé si usted puede identificarse con Habacuc, pero hay momentos donde uno ve la injusticia reinar, donde uno ve que la maldad o los malvados prosperan. Me hace recordar a un proverbista, Asaf, por allá en el capítulo 30 de Proverbios, que dijo, Señor, que en algún momento sintió como deslizarse, al ver la prosperidad de los impíos, casi deslizo, dijo, pero en algún momento cuando entré en tu presencia pude comprender el fin de ello y el final nuestro. Pero hay momentos en la vida donde uno se encuentra así, uno ve que la justicia avanza, la maldad avanza, y todo a nuestro alrededor es como dijo Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú me salves? ¿Por qué me hace presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Y bueno, esa es la respuesta que Dios le dio, es la misma que nos daría a todos nosotros. Ten paciencia. Diga a la persona que está a su lado, debemos tener paciencia. Diga, ¿hasta cuándo? Ten paciencia. Ten paciencia que Dios va a llevar a cabo los planes a su debido tiempo. Amén. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. No es fácil ser paciente, sin embargo es bueno recordar que Dios aborrece el pecado aún más que nosotros. El castigo del pecado llegará con certeza, como le dijo Dios a Habacuc. Espera, la confianza plena en Dios significa confiar en Él, aun cuando no comprendamos por qué ocurren las cosas de esta forma. ¿Estamos acá? Diga, esperar o tener paciencia es aprender a esperar o tener confianza en Dios, aun cuando a nuestro alrededor no podamos comprender por qué las cosas suceden de esta manera. A veces pensamos por un momento de que a Dios como que se le ha escapado algunas cosas de las manos. El versículo 4 dice, por tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Los malvados, aquí entrando en el desarrollo, los malvados babilónicos confiaban en sí mismos y por eso caerían más. El justo, dice más adelante, el capítulo 2 de Habacuc, dice, me mantendré alerta, me postraré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que digan, de su respuesta a mi reclamo. Entonces quiere decir que Habacuc está como a la expectativa de que algo va a suceder. Yo sé que Dios es un Dios justo. En medio de la calamidad, en medio de los problemas, en medio de la justicia, en medio de todo eso, dice Habacuc, estaré en un lugar alto a esperar la respuesta de Dios. Amén. En medio de tener paciencia, en medio de aprender a esperar, aun cuando usted vea que las cosas no marchen, aun cuando usted no vea respuesta, aun cuando los años pasen, Dios le dice a Habacuc que debe aprender a esperar y tener paciencia. Dios nos dice en esta tarde y Dios te dice, debes aprender a esperar y debes aprender a tener paciencia. Y algo que dice que debemos desarrollar la paciencia, poner por obra la paciencia. Entonces muchas veces le decimos a Dios, Señor, quiero tener paciencia. Usted está en el banco, por un momento está por ahí como en una fila de 20 y de repente se va la luz. ¿Cómo es la reacción? Bueno, yo en algunos momentos he estado ahí, he visto mi reacción y he visto la reacción de algunos. Y la gente empieza a quejarse, empiezan a decir, empezar a hablar de la ineficacia de los que trabajan, empiezan a hablar del gerente. ¿Estamos acá? Como que si el gerente tuviese culpa de que la electricidad se haya ido o hay cosas que se le salen de la mano. O como que si el cajero tiene culpa de lo que está pasando. Entonces simplemente ellos ejercen un trabajo y la gente empieza a quejarse, empieza a decir. Y ahí donde los cristianos también, por un momento decimos, Señor, quiero tener paciencia. Y Dios nos lleva a desarrollar la paciencia y ponerla por obra. Y empezamos a quejarnos. Se nos olvida que Dios le dijo a Habacuc, debes aprender a esperar y debes aprender. Entonces Dios dice, bueno, voy a permitir algo, voy a tenerlo en una colita y
Pero Dios en medio de eso le dice, luego de todas esas calamidades, de que por medio del profeta Dios le dice al pueblo de que Habacuc ve la situación, las quejas, la cuestión, ve que el reinado de los babilónicos está como gobernando sobre lo de Judá. Los malvados Babilonia confían en sí mismos y por eso caerían, mas el justo, por su fe, vivirá. Este versículo ha inspirado a innumerables cristianos. Pablo lo cita en Romanos capítulo 1, 17 y Gálatas 3:11. El escritor de Hebreos lo cita en Hebreos capítulo 10, verso 38, juntamente hace del famoso capítulo de la fe. Y resulta de gran ayuda a los cristianos que tienen que vivir en tiempos difíciles sin ver señales de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? En medio de circunstancias de violencia, en medio de calamidades, en medio de injusticia, en medio de ¿qué podemos decir? De donde uno se desespera, Dios le dice a Habacuc, ya va. Aprende a esperar, tener paciencia. Y en medio de todo eso, entonces Habacuc dice, bueno, estaré vigilando, esperando la respuesta a mi reclamo. Yo no sé cuánto ustedes le han hecho el reclamo a Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Dice Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda? O sea, usted dice, bueno, ¿hasta cuándo he de pedir, Señor, por mi esposo? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedir por un mejor empleo? ¿Hasta cuándo he de pedir por mi jefe? Señor, ¿hasta cuándo he de pedir de mi esposa a mi esposo? ¿Hasta cuándo, dice usted? ¿Hasta cuándo, Señor, el mal carácter? ¿Hasta cuándo, Señor, la misma injusticia? Y Dios nos dice en esta tarde, debes aprender a esperar y debes aprender a tener paciencia. Justamente antes del famoso capítulo de la fe. Y resulta de gran ayuda a los cristianos que tienen que vivir en tiempos difíciles sin ver señales de esperanza. Los creyentes deben confiar en que Dios dirige todas las cosas de acuerdo a sus propósitos. ¿Dicen amén? Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Amén. Para darle un futuro y una esperanza. Y me hacen recordar hace años, en un momento incierto, creo que estaba soltero todavía, en un tiempo devocional hermoso con Dios. Dios me dio una palabra y es que Dios no se tarda, pero Dios tampoco se adelanta. Dios llega en el preciso momento cuando más lo necesitamos. ¿Estamos acá? Hay oraciones donde Dios no contesta de una vez, simplemente estaba leyendo por allá y ahorita me voy a ubicar en Hebreos capítulo 11, donde dice que muchos vivieron por fe y aunque ellos no alcanzaron lo prometido, ellos siempre creyeron. Y alguien por allá dijo que la verdadera fe es aprender a vivir y morir por fe. ¿Cuántos están acá? La verdadera fe es aprender a vivir y morir por fe. Aunque usted no vea los resultados, la fe no es cuestión de oraciones contestadas o no contestadas. Es que simplemente usted hace una declaración de fe, usted aprende a vivir por fe, camina por fe, porque este es el evangelio que predicamos. ¿Estamos acá? Vivimos por fe. Entonces no es cuestión de que la fe es algo de que hago oraciones y Dios la contesta o no la contesta. Es que si aún no hay respuesta, usted debe aprender a confiar en Dios. Es que en medio de la enfermedad, Dios sigue siendo nuestro sanador, aunque usted no vea respuesta en el momento. Es que en medio de la escasez, Dios sigue siendo nuestro proveedor, aunque usted vea, como dijo David, fui joven y envejecido y nunca he visto un justo desamparado que mendigue pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y quizá usted no vea la respuesta a sus oraciones inmediatas, aunque no vea respuestas inmediatas a las oraciones suyas. Porque Dios no atiende a los caprichos nuestros. Dijo Santiago, pedí y pedís mal, por eso no alcanzamos la respuesta. Porque a veces pedimos para nuestro deleite, pero Dios siempre va a contestar según la necesidad. Y el Padre nuestro dijo por allá, danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro, diga, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Ahora le hago una pregunta, ¿le ha faltado a usted el desayuno? ¿Le ha faltado esta semana el almuerzo y se ha acostado sin comer? Pero alguien dijo, pero es posible que en un día Dios te dé la provisión de toda la semana. Amén. Entonces, de eso requiere, en medio de la calamidad,
en medio de la circunstancia, en medio de ese panorama oscuro que ve Habacuc, entonces viene la declaración y le dice: el Señor me respondió, escribe la visión y hazla que resalte claramente en las tablillas para que lo pueda leer de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marchará su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Ahora, siempre hemos usado esta palabra, como le digo, de la forma más positiva nuestra, pero sin embargo yo estaba leyendo y el Señor le dice, o sea, el juicio era inminente para Judá. Dios iba a usar una ciudad malvada, los babilónicos, para castigar el pecado de Judá. El Señor dijo: aunque ustedes vieran que la respuesta no llega, el cumplimiento de mi palabra se va a cumplir. Estamos acá, Dios afirma que el juicio para Judá por causa de la consecuencia del pecado se iba a cumplir. Y dice: escribe la visión, aunque usted vea que todavía el juicio no llega, se va a cumplir a su debido tiempo. Pero luego dice el versículo: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo por su fe vivirá. Además, la riqueza es traicionera, por eso los soberbios no perecerán, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable con la muerte. Ahora, Dios en medio de eso, Dios le dice que Él iba a castigar a Judá, pero como Dios es un Dios justo, Dios iba a cumplir la palabra más adelante, iba a castigar al pueblo por el cual estaba disciplinando a su pueblo. Dios es un Dios justo. La riqueza de Babilonia provían de las desgracias de otros, pero esas riquezas no serían combustible para el fuego. La víctima y sus ciudades clamarían en contra de Babilonia. El dinero no es malo, pero Dios condena el amor a la riqueza y todo medio perverso de adquirir. Tenga cuidado de no tener tanta hambre de riqueza que pierda su apetito de Dios y no permita que el dinero tome el lugar de la familia, los amigos de Dios. Ahora quiero dejar esa parte hasta ahí. Entonces Dios, en medio de todo eso, en medio de la calamidad, le hace entender a Habacuc que aunque en medio de su queja, en medio de hasta cuándo Dios le dice: hay un momento, debes aprender a esperar y debes aprender a tener paciencia. Pero Dios trae una promesa y Dios le dice: el justo por su fe vivirá. Ahora, cuando vamos en los últimos capítulos de Habacuc, el capítulo 3, versículo 17, dice: aunque la higuera no dé renuevo, ni haya fruto en la vide, aunque falte la cosecha del olivo, y en los campos produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno de los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios que es mi libertador. Vemos cómo Habacuc cambia totalmente su panorama y él puede ser: Dios me hace estar por encima de mi adversidad. Dice Habacuc: en medio de tanta calamidad, en medio del problema, en medio de ¿hasta cuándo, Señor? Entonces Habacuc es posicionado por encima de la circunstancia. ¿Cuántos están acá? Hay alguien dijo por ahí, hay una frase gastada que dice: no le digas a Dios lo grande de tu problema, sino dile a tu problema lo grande que es tu Dios. ¿Están acá? Los que nos están siguiendo, no le digas a Dios lo grande. No podemos engrandecer nuestros problemas y colocar a Dios como que Dios es un Dios insuficiente, como nuestro Dios es un Dios que no puede. Cuando la Biblia dice que todo lo puede en Cristo que me da la fortaleza, que mayor es el que está en mi vida que el que está en el mundo. Entonces, en medio de todo eso, luego viene la oración del profeta Habacuc: Señor, he sabido de tu fama, de tus obras, Señor, me ha dejado pasmado, realiza de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo y en tu ira, ten presente de tu misericordia. De Temán viene de Dios y del monte Parán viene el santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantín es el relámpago, rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde. ¿Se acuerdan del corito? Entonces llega después de esa oración, Habacuc es posicionado en una altura y por eso dice el versículo 17: el Señor omnipotente es mi fuerza. Diga: el Señor omnipotente es mi fuerza.
¿Quién te da la fuerza en medio de cuando sientes flaqueza? ¿De dónde viene la fuerza cuando tú dices no puedo más? Ya estoy, Señor, que no aguanto más. Le digo a alguien por ahí. Ya estoy, dicen algunos, Señor, no soporto esta circunstancia. Estoy que me divorcio. Estoy que me divorcio. Estoy Señor, tiro la toalla. Pero entonces viene el Señor omnipotente, que es mi fuerza. Él da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Dice Habacuc, en medio de tanta violencia, en medio de tanto el porqué, ¿hasta cuándo? Dice Dios, renueva mi fuerza. Dios te dice, espera. Dios te dice, ten paciencia. Pero Dios no solamente te va a dejar con esperar. Dios solamente no te va a dejar que tengas paciencia. Dios te va a dar la fortaleza para que tengas paciencia. Dios te va a dar la ligereza de una gacela para que no puedas rebalar. Y Él te va a hacer caminar por las alturas. En medio de las circunstancias es posible elevarse por encima de los problemas. Es posible, escúcheme, es posible posicionarse de que yo pueda estar abrumado, de que yo pueda sentirme que hay problemas a mi alrededor, pero es posible al sentir la fortaleza de Dios, sentir de que Dios está conmigo, poder posicionarme por encima de mis problemas. Entonces, poder ver de que mi Dios es más grande que cualquier problema. Cuando usted se posiciona, cuando usted camina por encima o está por encima de cualquier circunstancia, usted va a empezar a ver los problemas de otra perspectiva de la vida. Usted va a empezar a ver de que Dios abre camino en medio del desierto. Y se lo dije el domingo, y vuelvo a repetir quizás una porción del mensaje del domingo. Cuando Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y le dijo, no necesariamente estar en el desierto es el diablo que te ha llevado. Pero también dice que fue llevado a un monte alto y allá se le ofreció que si adorara al enemigo le daría todos los reinos del mundo. Y no necesariamente el estar arriba es Dios quien me ha llevado. No necesariamente o no todo el tiempo vamos a estar en el desierto. Pero lo importante es que si usted ha estado en un desierto, ha estado pasando la prueba, pero Dios te da la fortaleza. Y aún ahí poder posicionarte. Por ahí poder decir, el justo por la fe vivirá. Que usted pueda llegar a la casa y quizá usted pueda ver la despensa un poco vacía. Pero usted ahí declara la palabra. Y usted dice, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizás, escúcheme, quizás el arroyo se ha secado como Elías, donde los cuervos le llevaban pan y carne durante la mañana y durante la tarde. Quizás no te ha llegado la ayuda. Quizás tú sientes de que las cosas se han cerrado. Pero tú puedes decir y clamar, aunque el arroyo se ha secado, Señor, muéstrame, Señor, cuál es a dónde tú me quieres llevar. A qué nivel tú me quieres llevar. Que usted pueda decir, Jehová es mi pastor, que dice, nada me faltará. Junto a agua de reposo me confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno mi corazón, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mí, unge mi cabeza con aceite, y en la casa del Señor moraré por largos días. Que usted puede decir, el Señor es mi pastor, y Él me hace descansar. Cuando tú dices el Señor es mi pastor, usted puede descansar. Quien no descansa, quien no toma un día de descanso es porque no confía. Quien sale en la mañana desesperado, tengo que trabajar, pero no toma 5 minutos para estar en la presencia de Dios, es porque no confía. Y nosotros, y eso es lo que quiso enseñarle Dios a Habacuc. Habacuc, en medio de la calamidad, tienes que aprender a confiar. En medio de las respuestas negativas, tienes que aprender a esperar. Tienes que aprender a tener paciencia y tienes que esperar a confiar en Dios. Aplauda al Señor en esta hora. El versículo 18 dice, aún así, aunque la higuera no florezca, dice él, aunque no den renuevo, ni haya fruto en la vid, aunque falte la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimento,
aunque al aprisco no haya oveja, ni ganado alguno en los establos, escúchame, pues así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios, mi libertador. Usted puede decir, Señor, puede que me falte algo, pero en medio de eso yo me regocijo. Esa palabra regocijarse, présteme atención acá, enfóquese al pastor. Escúcheme, esa palabra regocijarse quiere decir en el hebreo, gil, es capaz, hermano, es la capacidad, dice, estar feliz, alegre. Gil encierra la idea de danzar y saltar de gozo, ya que el verbo originalmente significa dar vueltas rápidamente. Esto refleja exactamente lo opuesto a la teoría de que el concepto bíblico del gozo constituye solamente un sentimiento interno de quietud y de bienestar. ¿Qué quiero decirle con eso? El gozo es posible dar vuelta, es como decía alguien, la verdadera alabanza. Cuando le damos alabanza a Dios, es esa alabanza extravagante. La palabra extravagante tiene que ver que es capaz de que cuando alabamos a Dios, llegamos al punto hasta hacer el ridículo. Pero sentimos el gozo. Y Abacú, imagínense, en medio de todo, Abacú entiende un punto donde Dios dice, espera, confía. Donde Dios le dice, tiene que aprender a tener confianza. Y viene la declaración, el justo por su fe vivirá. Y usted dice, a partir de ahora yo voy a empezar a caminar. Señor, aunque no vea la respuesta, el justo por su fe vivirá. Yo sé que Dios es mi proveedor. Aunque usted sienta que la enfermedad no retrocede, usted va a decir, Señor, en tu palabra echaré la red. Como ahí de la pesca milagrosa. Habían pescado toda la noche en Lucas capítulo 5. Y Jesús le llega a la hora de la mañana. Pedro había agotado todos los recursos. Pedro ya no le quedaba y el Señor le dice, tira la red. Señor, pero toda la noche hemos pescado y nada. Pero en tu palabra, y eso es lo que vas a decir tú, Señor, en tu palabra, aunque el médico, Señor, me dio un diagnóstico negativo, tu palabra dice que por tu llaga he sido sanado. Usted va a declarar la palabra y usted va a decir, Señor, todo lo puede en Cristo que me da la fortaleza. Mayor es que el que está en mí que el que está en el mundo. Aplauda al Señor. Es posible de sentir lo que sintió. Yo lo estoy sintiendo en este momento, Abacú. Abacú empezó a sentir un gozo. Escúcheme, la felicidad, decía alguien, viene el bienestar de obtener cosas, un carro, una casa. Eso te da la felicidad. Pero el gozo es algo interno que solamente Dios te lo puede dar. Pero el gozo no es solamente tener esa quietud ahí. Él dijo, encierra la idea de estar feliz, escúcheme, encierra la idea de danzar, encierra la idea de dar vuelta, encierra la idea de sentir gozo, de alabar a Dios, de irrumpir en alabanza, aún hacer el ridículo, porque esa es la verdadera alabanza para Dios. En medio de la alabanza Dios habita. Y quiero culminar en Hebreos capítulo 11, la galería de la fe, el versículo 13. Dice, todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresar así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios y le preparó una ciudad. Lo que es la confesión. Este capítulo registra la victoria gloriosa de los campeones de la fe. No obstante, los versículos 13 al 16 hablan de aquellos que murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Están acá? Habla de hombres que salieron y confesaron y declararon que eran peregrinos, que eran simplemente gente que andaba, pero que andaban en busca de una patria mejor. Así, la Biblia dice que todos murieron creyendo y se sintieron contentos de confesar que ellos eran tan solo extranjeros y peregrinos que viajaban, por así decirlo, a través del territorio de aquel país. Porque para que los verdaderos creyentes, vivir por fe es morir por fe.
Repite y levante su mano derecha conmigo. Diga: para los verdaderos creyentes, vivir por fe es morir por fe. La fe, vuelvo y le repito, no tiene que ver con oraciones no contestadas o contestadas. Es simplemente que usted declara. Es simplemente que usted cree. Y Jesús dijo: bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. Ninguno de ustedes en algún momento ha visto al Señor físicamente, pero usted cree que existe. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6. Lo tengo acá cerquita. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Usted quiere agradar a Dios, tienes que vivir en fe. Tu hablar tiene que ser en fe. Tu accionar es fe. La fe no es solamente un concepto, la fe es acción. La fe va acompañada de lo que tú haces cada día por el Señor. Y aunque usted no vea respuesta de Dios, y usted ora, usted cree, usted bendice, usted camina. Ahora, la clave para la confesión es el versículo 13. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en aquella tierra. De este grupo admirable de Hebreos capítulo 11, es que cuando recibieron la promesa de Dios se sintieron plenamente convencidos, como sucedió con Abraham y su descendencia, de que la promesa era verdadera. De esta manera abrazaron, literalmente saludaron aquella promesa en sus corazones. La palabra confesar nos ayuda a entender con cuánta espontaneidad estos mártires de la fe tomaron el camino de Dios y nos legaron su testimonio, que su palabra registra rindiéndole tributo. Si bien es cierto que estas personas alcanzaron mucha victoria, escúcheme, por medio de la fe, el texto dice que ninguno de ellos recibió todas las cosas que fueron prometidas. Que nosotros recibamos. Permíteme buscar acá. Si bien es cierto que estas cosas alcanzaron mucha victoria por medio de la fe, el texto dice que ninguno de ellos recibió todas las cosas prometidas. Que nosotros recibamos lo que confesamos. Pedir, orar o esperar no cambia el comportamiento o la actitud del creyente consagrado. La adoración y el andar de la fe no dependen de oraciones contestadas o no contestadas. Nuestra confesión del Señor de Cristo en nuestra vida ha de ser consistente, una celebración diaria, profunda de gratitud. Cierro con esto. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor le dijo a Habacuc: un consejo quiero darte. Tienes que aprender a esperar, tener paciencia y confiar. Diga a la persona que está a su lado y los que nos ven a través de las redes sociales: tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a tener paciencia. Y tenemos que aprender a confiar. Quien no confía, escúcheme, quien no confía o quien no descansa, es porque no confía. Una persona que trabaja de domingo a domingo y tiene la oportunidad de poder descansar y no lo toma porque tiene que generar más ingresos, simplemente está confiando en su propia fuerza, está confiando en su propio brazo. Y la Biblia dice: bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a corriente de agua viva. Debemos confiar en el Señor. Debemos aprender a esperar, a confiar. Y podemos decir: el justo por su fe vivirá. Para Martín Lutero, este verso para él fue el corazón del Evangelio. Fue el inicio de la reforma. Para otros es vivir por fe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Señor. Señor, gracias en esta preciosa hora por esta palabra: el justo por su fe vivirá. No sé qué circunstancia estás viviendo, pero
posible a través de recibir la fuerza de Dios en esta noche, de tener confianza en Él, y que pueda decir, aunque la higuera no florezca, aunque los corrales no hayan, aunque todo parezca que no hay nada, tú recibes la fuerza del Señor. Tú puedes recibir el gozo del Señor. Tú puedes decir, en Dios está mi fuerza. Él me da la ligereza de la gacela. Él puede decir, Señor, tú me das la fuerza para esperar. Y aún, Señor, en las alturas me hace andar. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, cuando tú confías y pones a Dios como tu libertador, como tu roca, tu esperanza, aún en las circunstancias que puedas estar atravesando, empieza a confesar la palabra. Empieza que sí se puede. Empieza a confesar que el juicio de Dios es justo y verdadero, y que Dios actuará, no en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Él. Que Dios nos enseña que Él no tarda, pero tampoco se adelanta. Dios llega en el momento preciso. Dios, a veces no entendemos el porqué de las cosas. A veces no entendemos, Señor, las circunstancias que estamos viviendo. Yo quiero darte esta palabra. En una oportunidad, un campesino negoció con Dios y le dijo a Dios: Dios, yo quiero tener una cosecha excelente este año. Permíteme mandar sobre la naturaleza. Y Dios le dijo: está bien, puedes hacerlo. Cuando el agricultor quería lluvia, simplemente decía: quiero lluvia, y Dios le mandaba lluvia. Y chévere, regaba la cosecha, el fruto. Cuando le decía: Señor, yo quiero un día soleado, entonces Dios haría salir el astro mayor y estaba el sol. Cuando decía: Señor, yo quiero sombra, Dios le enviaba sombra. Y así durante los 3 meses la cosecha. Cuando llegó el momento de la cosecha no rindió el fruto que él esperaba. Y él va y le reclama a Dios y le dice como Habacuc: Señor, vengo con mi queja. ¿Y ahora qué? Le dice Dios. Me permitiste, me pediste y te di todo lo que quería. Sí, pero no tuve los resultados. Y Dios dijo: está bien, me pediste agua también, me pediste el sol radiante y te lo di, pero nunca me pediste una tormenta. Y no entendiste que las tormentas son necesarias, porque ellos ahuyentan los ácaros, ellos ahuyentan la plaga. Y yo quiero decirte en esta hora, quizás tú quieres una vida de tranquilidad donde nada pasa, pero las tormentas son necesarias. Habacuc, en medio de la calamidad, en medio del juicio, hermano, entendió que dijo: aunque no haya fruto en la vid, aunque en los corrales no haya vaca, aunque todo parezca que todo se acabó, por tanto yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Él me da la fortaleza, me da la ligereza de la gacela, y en las alturas me hace andar. Yo quiero decirte en esta hora, cuando tú entiendes esa palabra, puedes andar en las alturas, poder posicionarte y caminar por fe, porque para los verdaderos creyentes vivir por fe es morir por fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aplauda al Señor en esta hora fuerte y anímeme a predicar. Dios le bendiga a todos los que nos ven en las redes sociales. Te bendecimos. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal. Será un tiempo extraordinario. Dios tiene una palabra para ti. Bendigo tu vida. Declaramos la fe. Declaramos que para el verdadero creyente vivir por fe es morir por fe. Dios te bendiga.